Ya, bueno, vamos a poner, ¿no? Incas, ¿no? En realidad el tema es nación e identidad en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pedir disculpas por lo que somos ahora al final solo tres miembros, ya que una compañera se retiró y el otro compañero, o sea, no tenía, o sea, teníamos incompatibilidad de tiempos, entonces por decisión, ¿no? Del grupo decidimos también que ella no formara parte. Y bueno, pasemos así en sí el tema, ¿no? Bueno, los integrantes, como mencioné, somos solo tres: Narquiala Falcón, Fabio Dios y Renato Díaz Medina, ¿no? Y bueno, entonces pasemos a la introducción. De acuerdo a tu nación, o sea, yo en lo personal pude evaluar que de acuerdo a tu nación formas tu identidad. Pienso que si tienes identidad y no hay nación, no sirve nada, o mejor dicho, no funcionaría como tal, porque no podrías relacionarte con algún territorio que pueda ofrecerte las características sociales, económicas, culturales y entre otras, ¿no? Para crear una debida identidad a lo que hoy conocemos como identidad nacional, eh, en sí es lo que te define como ciudadano de un determinado país y o región en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si tú eres peruano en este caso, en el mundo te van a conocer como tal, ya que por motivos, ¿no? de territorio, cultura, económicamente, clase social y todo, perteneces a un mismo conjunto de habitantes. O sea, en sí es como que generalizar por tu identidad la generalizan comparándote con, ¿no? con tu debido territorio. Entonces, con tus debidos paisanos, mejor dicho, ¿no? Entonces, por más que tú salgas las veces que puedas o quieras del país, por más que mejores tu léxico, inviertas en ropa cara, inviertas en una maestría, en un doctorado, por más que hagas todas esas cosas, en el exterior siempre te van a conocer como tal, porque tú ya has formado una identidad de acuerdo a tus características que ofrece el debido país, ¿no? En este caso Perú. Perú te ofrece riquezas gastronómicas, ¿no? Ya, bueno, te ofrece riquezas gastronómicas, económicas, sociales. Bueno, no estamos en cultura quizás, bueno, según la historia sí tenemos una gran cultura, pero en sí no estamos culturizados en la modernidad. O sea, aún seguimos siendo los tercermundistas, como nos ven en sí a todos los latinos, ¿no? En el exterior, ¿no? Y tercermundistas que por motivos A o E, no puedes pasar, ¿no? de ese nivel. Por eso, por lo que ya tienes una identidad, o sea, cada peruano tiene una identidad de que en sí formamos a un grupo muy grande de países tercermundistas, ¿no? Entonces, veamos que también, sin embargo, ¿no? Ante los primermundistas siempre seremos, ante los primermundistas, o sea, los países primermundistas, siempre seremos los tercermundistas, porque, porque así nos caracteriza nuestra nación. Por ende, nuestra identidad se debe y basa mucho en el conjunto de habitantes en esta nación. Hay territorio sin nación, pero no hay nación sin territorio. Y eso es a lo que quería llegar, o sea, de que puede haber territorio, pero no puede haber una nación. Puede haber territorios sin nación, pero no hay nación sin territorio. Y eso es lo que, ¿no? Nosotros tenemos que tener muy en claro que también si no hay nación en un territorio no puede haber identidad tampoco. Por eso se une la palabra identidad nacional. Y cerrando y pasando, mejor dicho, con esta parte, le doy pase a mi compañera Narquiala Falcón, que va a exponer según el desarrollo, ¿no? Gracias. Bueno, a mí me tocó hablar del desarrollo. Conjunto de rasgos que se relaciona a cierta territorialidad. Todos somos dueños de una identidad y eso es incuestionable.
Sin embargo, no todos nos sentimos orgullosos de ella ni la vivimos plenamente. Pertenecemos al Estado peruano, vivimos en su territorio y estamos regidos por leyes. Pero vivimos los peruanos dentro de una nación, definitivamente no. Tenemos antecedentes históricos como la guerra con Chile y la conquista española. En la invasión se ocasionó una ruptura en el proceso histórico de las regiones andinas y a lo largo del desarrollo autónomo, que ocasionó una devastadora presencia hispánica como sociedad, sufrió una destrucción en todos los sentidos. Se impuso una visión de vida como el catolicismo y el manejo de la economía, haciendo que la sociedad andina adopte costumbres extranjeras. La guerra con Chile fue devastador quiebre para el país, ya que desde aquel acontecer se tiene una visión muy crítica de nuestro pasado republicano. Durante la Guerra del Pacífico, los peruanos se levantaron en protesta y con ellos salieron en progreso, dándose cuenta al acabar aquella guerra todo había sido en vano, terminando de aquel modo con su identificación a su patria. Bueno, existen diversas causas por las que muchos peruanos no se sienten identificados con su patria. Esto se debe a que el país imita a países desarrollados, intentando ser retratos de otras culturas, con lo que llegamos al hecho de que debemos aprender a valorizar las diversas culturas que poseemos en nuestro país. A mí me tocó hablar del desarrollo, conjunto de rasgos que se relaciona a cierta territorialidad. Todos somos dueños de una identidad y esto es incuestionable. Sin embargo, no todos nos sentimos orgullosos de ella ni la vivimos plenamente. Pertenecemos al Estado peruano, vivimos en su territorio y estamos regidos por leyes. Pero vivimos los peruanos dentro de una nación, definitivamente no. Tenemos antecedentes históricos como la guerra con Chile y la conquista española. En la invasión se ocasionó una ruptura en el proceso histórico de las regiones andinas y a lo largo del desarrollo autónomo, que ocasionó una devastadora presencia hispánica como sociedad, sufrió una destrucción en todos los sentidos. Se impuso una visión de vida como el catolicismo y el manejo de la economía, haciendo que la sociedad andina adopte costumbres extranjeras. La guerra con Chile fue devastador quiebre para el país, ya que desde aquel acontecer se tiene una visión muy crítica de nuestro pasado republicano. Durante la Guerra del Pacífico, los peruanos se levantaron en protesta y con ellos salieron en progreso, dándose cuenta al acabar aquella guerra todo había sido en vano, terminando de aquel modo con su identificación a su patria. Existen diversas causas por las que muchos peruanos no se sienten identificados con su patria. Esto se debe a que el país imita a países desarrollados, intentando ser retratos de otras culturas, con lo que llegamos al hecho de que debemos aprender a valorizar las diversas culturas que poseemos en nuestro país. Voy a hablar un poco más del desarrollo. Inicialmente vamos a hablar del nacionalismo criollo, que se dio en la época con la constatación de Cecilia Méndez, ¿no? ¿Qué habla con Cecilia Méndez, la autora del libro? Habla del pesimismo, ¿no? Se crea una nueva tendencia del pesimismo, digamos, ese rechazo que tiene el propio peruano, el propio criollo, hacia lo otro que es el extranjero, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ser lo que un extranjero puede ser, ¿no? Entonces tenemos esa limitación que realmente nos tiene un poco preocupados en la época donde se constató el virreinato, ¿no? ¿Qué denominaciones habla respecto a lo que habla de Cecilia Méndez, ¿no? Inicialmente, tiene varias disyuntivas, ¿no?
Entre ellas es encontrar la manera en que renovar pensamiento, ¿no? El gobierno de turno que en ese entonces quería renovar el pensamiento, quería hablar acerca de las mejores intenciones que tenía el gobierno para poder enfocar el desarrollo, ¿no? Entre ellos querían cambiar un país, pero la gente decía que el país no tiene remedio. Entonces, el nacionalismo estaba perdido, ¿no? Pensaban de que culturas de otros países, culturas extranjeras, no se iban a dominar, ¿no? Con sus mejores acontecimientos, ¿no? Bueno, les hablaba del pesimismo, ¿no? Ese gran, digamos que no podían ser unas personas nacionalistas que tienen un desarrollo, y bueno, entre ellos las dominaciones que habló Cecilia Méndez son la cholificación del país, el desorden popular, andinización de las ciudades. ¿A qué lleva con esto, no? Esta terminología que usa Cecilia Méndez, bueno, es para la clasificación étnica que tenía en ese entonces, ¿no? Cuando decimos que cholificación del país, es todos los inmigrantes que venían del Ande peruano hacia las ciudades principales como era Lima, Arequipa, Cusco, esas ciudades principales que estaban gobernadas por el rey y por los incas, ¿no? Bueno, había un desorden popular, es verdad. Como no había un plan estratégico del gobierno para poder implementar nuevas políticas de Estado, las clases étnicas se confundían constantemente, ¿no? De igual manera, hablábamos de la indemnización de las ciudades. Cuando hablamos de la indemnización de las ciudades, estamos hablando del Ande peruano que vino a trasladar a la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, hablamos del reconocimiento de algo nuevo. Cecilia Méndez, la autora del libro, afirma que estamos frente a un proceso, ¿no?, de carácter masivo. Cuando hablamos de un proceso de carácter masivo, estamos hablando que es un proceso más intenso que tiene la gente con respecto a la migración. En varias acotaciones hay de este libro, hay varios blogs que hablan respecto a lo que hablaba ella, y ahí se concluye de que estamos frente a un nacionalismo de una nueva nación. Es decir, que en el periodo después de los incas se generó mayor una nueva nación, ¿no? Que podemos concluir de eso, ¿no? Este proceso, la nueva nación, este proceso se dio como un viejo orden, ¿no? O sea, inicialmente teníamos un viejo orden, había nacido y desarrollado el nacionalismo criollo, y había vigencia del gobierno de Velasco, ¿no? En ese entonces se hablaba, si hacemos una línea de tiempo comparativa respecto a la lectura y lo inicial, diríamos que Velasco en 1968-1975 estaba en el gobierno de turno y se creó, digamos, esta denominación principal que es el nacionalismo criollo. Luego tenemos que la autora hace un análisis de la ideología, ¿no?, de ese entonces, ¿no?, que prefirió el contexto de las confederaciones, ¿no? Ese contexto de la Confederación Perú-Bolivia, que data de 1836 a 1839, bueno, lo que les decía la parte de Nueva Nación, la autora decía de que más la Confederación fue una invasión, ¿no?, en lugar de un proyecto político. Eso es lo que especula el gobierno. En sí tenía muchas visiones, pero no era el objetivo del gobierno, ¿no? Inicialmente, como se decía, habían personas que no tenían ese carácter de empezar a admitir lo nuevo, ¿no? También había personas incapaces de admitir que negar ese tipo de depreciación, ¿no? Bueno, esta es la Confederación de Perú-Bolivia. Este es el símbolo que se hizo inicialmente en los años de 1836 a fueron 5 años de la Confederación. Vamos a hablar un poco de la Confederación de Perú. Bueno, el proyecto Santa Cruz es un proyecto que se dio en Bolivia. Como les decía, el peruano en esa época era un poco racista, ¿no? Era racista y clasista. No aceptaba a los indios bolivianos, y empezaron este tipo de disyuntivas con el gobierno y con la Confederación del Tratado de Santa Cruz. Estaban diciendo que iban a estar un estado confederado, pero la historia de los territorios entre Perú y Bolivia inicialmente, hace muchos años, sabíamos que Perú, Chile y Bolivia conformaban un solo país,
hubo varias cosas, ¿no? El proyecto tuvo considerables acogidas en el departamento del sur, pero por ende Chile, al tratar de apropiarse de nuestro territorio, no tuvo opción, ¿no? Luego de esto hubo un movimiento armado, ¿no? Luego de haberse pactado este Tratado de Santa Cruz, proyectos, la guerra de intereses comerciales, tanto del norte como del sur, hubo bastante políticas y problemas, ¿no? Como querían ver la definición de nacionalismo peruano. Como ya se estaban haciendo los tratados entre otros países, el nacionalismo decía, no tenemos, nosotros tenemos para poder sobrevivir, para poder hacer, digamos, tratado de comercio con otros países, pero todos los estábamos importando y exportando, ¿no? O sea, no había un porqué de las cosas, ¿no? Bueno, luego teníamos que habían insultado y despreciado a los criollos peruanos, ¿no? Eso es justo lo que les decía, de que los criollos tenían ese racismo, ese clasismo contra los bolivianos con la clase étnica, los indios. Bueno, para otra consideración, Santa Cruz, inscribió, todo el mundo decía de que Santa Cruz era un invasor, más que una persona que quería conquistar, no que quería, hacer bien las cosas, ¿no? Otra cosa que decían es que era inaceptable que las cosas no vayan bien, ¿no? Ahora, para ver lo que decía Santa Cruz, se dio en la campaña militar, entre el presidente Veloso y el acuerdo de convención nacional, ¿no? Estos sectores que fueron importantes para tanto Cusco, Puno como Arequipa, se levantaron, ¿no? Porque querían ellos tener, estaban de acuerdo respecto a la Confederación de Perú-Bolivia. Ellos sí estaban de acuerdo, todo el gobierno de turno no estaba de acuerdo, ¿no? Y empezó, digamos, ese tipo de batallas. La autora sostiene también que el proyecto Santa Cruz tenía vocación a futuro. En verdad, el sur estaba de acuerdo de eso porque Santa Cruz, con su acuerdo, tenía vocación de futuro y no era algo que no funcionaba. Como podemos ver, había ese racismo que les digo, que para cambiar la idea, ¿no? De los aristócratas, los criollos, los blancos, ¿no? Tenían esa idea de que no iban a hacer bien las cosas. Bueno, ya finalizando en la década de 1840, presentaron varias etapas, ¿no? El auge digamos, la evolución del mercado peruano a mejores ideologías, la derrota de la Confederación. Realmente fue una derrota la anulación de la Confederación porque realmente tenía una visión a futuro que no se pudo dar. Fue el nacionalismo elitista y autorista quien ganó el gobierno, se hizo varios golpes de Estado. Y entre ellos, en la década de 1850, el país experimenta la apertura del liberalismo, ¿no? Ya empieza a cambiar las ideas, ya no es tanto el nacionalismo que pega como identidad nacional, sino más como un proceso de modernización, ¿no? Entonces ya están yendo acorde a lo actual que se da en Europa y todo eso, ¿no? Bueno, yo también voy a hablar aparte de las conclusiones. Tenemos varias acotaciones. La autora Cecilia Méndez tenía muchas ideas que he visto en varios blogs que muchos autores no comparten, pero sí tenía un poco de interés de la Confederación, ¿no? Ella decía que el Tratado de Santa Cruz era muy a visión a futuro, todos los países del sur lo tenían en cuenta eso, ¿no? Que ellos querían ese tipo de convenio, pero el gobierno no lo quería. Entonces las conclusiones son de que ganó más. En esa época ganó más el capitalismo, ganó más el gobierno de turno, las ideas, porque desgraciadamente no se pudo continuar con esa Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Y se acabó el Tratado de Santa Cruz y todo eso. Se hubo muchas revueltas, ¿no? Muchos golpes de Estado, muchos problemas, y no hubo, digamos, un horizonte, ¿no? A dónde ir, ¿no? Esa es una de las conclusiones que me he dado cuenta. Otra de las conclusiones es que la autora trata de rescatar, digamos, que todo es posible, ¿no? Que el peruano podría llegar a ser nacionalista, un poco más liberalista y no perder la identidad, ¿no? Porque en verdad actualmente también se da que uno prefiere viajar a otro país y por tales y tales cosas no resulta, ¿no? Favorable vivir acá, ¿no?
pero se ha perdido bastante la identidad nacional actualmente. No tenemos ese interés del criollismo, y bueno, ha cambiado, supongo, por las épocas, ¿no? Las épocas cambian. Otras cosas que he dado cuenta es que había mucho interés de por medio, ¿no? En la lectura se aprecia que el comercio entre tanto el norte como el sur estaba bien dividido. Chile quería entrar al gobierno de turno, quería expandirse. Bolivia estaba con nosotros, luego se decidió alejarse, y es ahora la estructura que tiene geográficamente hablando el Perú, ¿no? Hay varias explotaciones por analizar. Santa Cruz tuvo muchas cosas buenas, no fue apoyado en su momento y puede que ahora haya esos detalles, ¿no? Otra cosa que a la gente no le gustaba, justo viniendo a lo que mis compañeros analizaban, es respecto a lo que Santa Cruz tuvo muchas cosas buenas, pero tenía mucho conocimiento de francés, tenía muchos, digamos, condecoraciones respecto a lo que es el gobierno francés. Entonces el peruano no le gusta eso, no le gusta que alguien venga de otro país y venga, digamos, a imponer, ¿no? Entonces hay ese tipo de identidad nacional que en esa época sí había, no como ahora, ¿no? Y bueno, para concluir, hay varias cosas que analizar. Es bueno aprender de este tipo de lecturas, ¿no? Que te da un poco más de criterio a dónde tener que decidir, ¿no? Y a qué enfocarnos respecto a la historia, ¿no? Y nada, bueno, gracias. Ya lo tuyo, compadre.